Pues empezamos, ¿sí? ¿Se nos oye bien? Pues yo quiero dar la bienvenida, ante todo, al universo compartido que nos regala Mar Olayo. Y en este espacio y con este público y sobre todo con esta compañía que tengo a mi lado. Bienvenidos a todos, yo soy la moderadora Rosario Reina. Voy presentando, aunque ya os conocéis muy bien, a Román, un placer, Román Clemente Magán. Bueno, es pintor, es músico, director de la coral, cantoría y un artista multidisciplinar. Ya les conocéis casi mejor que yo. Encantada de teneros aquí. Javier Olayo. Javier Olayo le conozco de siempre. Su obra en el mundo de la abstracción me encanta, me fascina. Tiene gran fuerza, texturas y rinconcitos que encanta indagar y mirar cada día. Fernando Ruiz Pavón, barítono de la coral cantoría, pintor y, según te defines tú mismo, me encanta, explorador de paisajes no inventados. Bueno, son maravillosos, ahí se enfrasca uno. Y todo un placer conocer hoy por fin a Rosana Largo, pintora, galerista, con un currículum internacional maravilloso, como sus obras. Muchísimas gracias, un placer. Realismo mágico, una maravilla. Bueno, pues con este bagaje rápidamente voy a pasar a las preguntas, tenemos solo media hora. Y empezamos por Román, por ejemplo, y a ver si se encuentran las preguntas que me las acaban de dar. Aquí están. La primera pregunta. ¿Qué dirección está tomando la pintura? Y si pueden las nuevas técnicas de inteligencia artificial acabar con los artistas. Pues yo creo que sí. Que sí. Porque la inteligencia artificial está recogiendo el trabajo de mucha gente y lo está transformando y no le pagan. Entonces puedes enviar todo el trabajo de una vida, alguien lo coge, lo mete en un ordenador, le aplica la inteligencia artificial y hace un mundo interminable de pinturas a tu estilo que tanto trabajo te ha costado. La técnica de la pintura hay que trabajarla en las academias, en las escuelas, hay que entregarse toda una vida y luego esa remuneración que solamente se ve en los grandes, en los pequeños no se ve tanta. Y es una pena que no exista una especie de SGAE que controle pues digamos, todo el bagaje intelectual, todo el esfuerzo, esa soledad, ese trabajo de toda una vida, que lo controlen y lo remuneren. El oficio. El oficio. El oficio, el buen hacer. Qué pena, pues vamos a seguir a ver si... sí. Van opinando y tenéis micrófono. Pues Javier. Gracias por asistir, por estar aquí. Yo creo que hay una cosa muy importante en el mundo de la creación, que es el ser humano. Mientras exista el ser humano, existirá la creación, porque es un universo que va en paralelo a la necesidad vital. Toda la modernidad, todo lo que nos traiga las técnicas, pueden aportar cosas positivas, otras veces negativas. Pero yo creo que hay que perderle el miedo. Solamente hay que tener miedo al miedo. El ser humano como tal, como eje principal de la sociedad, se puede permitir el lujo permanentemente de estar creando, como una necesidad extramuros, de comunicarse con los demás. Los artistas lo hacemos de una manera conceptual, plástica, en el caso nuestro, pero repito, esa necesidad de comunicación es propia del ser humano con el ser humano, con el que tienes enfrente. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre y no olvidar. Hola. Buenas tardes. Pues yo en este aspecto quizás estoy un poco de acuerdo con los dos también. Creo que la esencia humana en cualquier campo del arte, ya sea pintura, música, creo que es algo que es difícil o quizá imposible de alcanzar nunca por una máquina.
De hecho, ya existen aplicaciones que le pones objetos que quieres que aparezcan en un cuadro y te hacen un cuadro ya directamente. Igual con la música. Escribes palabras en una aplicación y ya directamente te compone una canción con una música de un estilo que elijas. Pero creo que finalmente para algo inmediato sirve, pero creo que para algo que sea permanente en el tiempo y que quede como esencia artística no llegará nunca a reinar, a ser así. Bueno, pues creo que me toca ya. Primero, mi agradecimiento por estar esta tarde aquí con todos ustedes. Mi agradecimiento a Mar. Creo que soy la nueva, pero esto es un lujo, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Bueno, mi opinión al respecto es que me parece algo totalmente incompatible, antagónico, porque la inteligencia artificial es que dista tanto de lo que hace dista tanto de la creatividad, de lo que hace alguien con sus manos, su imaginación. Está tan lejos que creo que es totalmente incompatible y su perdurabilidad en el tiempo, por supuesto, de la inteligencia artificial va a ser como una lavadora, quiero decir, en el sentido de que todo lo técnico, todo lo que es industrial, es en cierto modo incompatible con el arte en sí mismo. Es decir, ya desde la prehistoria, ¿no?, el arte rupestre, tenemos algo tan rudimentario como que incluso marcaban sus manos, ¿no?, en una gruta, pero buscaban volúmenes, buscaban vida, buscaban esencia, buscaban arte. Eso la inteligencia artificial creo que no va a llegar a alcanzar o proyectar ese sentimiento que nos transmite lo que hacemos con nuestras manos y la mente, claro. Tendremos que usar más la inteligencia. Sí, eso es lo que creo. Sí, desde luego. La inteligencia humana. Pues, a ver, la siguiente pregunta era parecido. ¿Por qué hay esa disociación entre las academias de artes tradicionales, donde se enseña técnica, con la cantidad de espontáneos que salen con apenas conocimientos de pintura? Cada vez más. Bueno, yo creo que, digamos que todo requiere una técnica depurada en un principio, ¿no? Pero eso no está reñido con lo que cada uno improvise, porque el arte también es improvisación, el arte es sentimiento, el arte es lo que quieres plasmar en el momento y bueno, la técnica es absolutamente compatible con lo que improvises, por así decirlo. Pero luego hay un submundo dentro del arte también que no hay que caer en la simpleza, en el dejarse, ¿no? Es decir, a mí muchas veces me han dicho, bueno, Rosana, ¿por qué no haces cualquier cosa y firmas? Digo, por Dios, imposible. No, nunca lo haría, porque creo que eso sería devaluarme. Y cuando tú tienes una trayectoria detrás, determinados reconocimientos, tienes que empezar, siempre lo digo, como si no tuvieras ninguno, de cero. Porque ahí es cuando empiezas a decaer como artista, empiezas a desilusionarte, empiezas a desmotivarte. Entonces yo creo que por ahí vienen un poquito los derroteros también, pero que es compatible totalmente el improvisar, el crear tendencias, el innovar con la técnica de los clásicos. Yo soy partidaria de esa técnica, he empezado con ellos. Nada, pues yo pienso que también igual, en la pintura como cualquier otra arte, bien sea música, bien sea escultura, creo que el tener ese innato, esa especie de cualidad, el oído en la música o una habilidad para trazar figuras que ves, representarlas, creo que con la ayuda, evidentemente, de una educación siempre se va a conseguir algo más grande que si vas simplemente por una vertiente autodidacta. Claro que hay muchos artistas que han empezado de forma autodidacta y han sido autodidactas toda la vida y son grandes artistas, pero en la educación artística creo que es un valor muy importante para poder desarrollarlo aún más, porque creo que es algo que nunca se deja de aprender, siempre se está aprendiendo cada día más, por mucho que hayas pintado, que hayas cantado, que hayas tocado, cada día que lo haces o que ves a alguien, aprendes, y yo creo que es algo que siempre hay que tener en la educación. Como que abstracción y los clásicos y los modernos, abstracción y pues deben de ir de la mano, son polos opuestos, pero en vez de ser enemigos, que se alíen y deben de funcionar, cada uno también entra a los gustos del Exacto, público. yo creo que un artista abstracto, por muy abstracto que sea, siempre tiene una base realista en sus pinturas, que vamos, igual no desarrolla igual que un artista que se dedica a hacer el realismo siempre,
pero siempre tiene que tener esa calidad y cualidad de poder representar para poder luego llevarlo a su faceta. Claro, sí. Y le vamos a preguntar, sí, abstracción y tradición. Yo quería decir que se complementen, aunque sean tan distintos. ¿Qué opina Román? Yo, buenas tardes, que antes he sido un poco grosero. Ya me considero en familia y no había saludado. Pues disculpad que un poco difiera del tema, pero aquellas personas que pasan por una facultad de Bellas Artes que tienen mucho trabajo que hacer en cuanto a manejo de materiales, conocimiento perfecto del dibujo, de la tradición, de tener unas bases como artista, lo mismo pasa en los conservatorios como músico. Cuando tienes unas bases técnicas te puedes atrever a hacer algunas cosas, pero pasar sin haber pasado por una especie de fundamentos, una especie de sostén profundo, grande, de técnica, que te expliquen bien cómo han sido los maestros que te han precedido, que te expliquen bien cómo la escultura, cómo son los movimientos en la pintura, cómo es toda una tradición pictórica, más en nuestro país, en España, y saltar por aquello de que yo soy muy creativo, soy muy innovador. Yo aporto muchísimo, yo tengo una creatividad extraordinaria y me meto, pues qué sé yo, en el arte del vídeo, de la instalación, de la performance, y me invento un mundo donde al final te quieren convencer que una cáscara de plátano es un arte, o te quieren convencer que un vaso de agua es arte. Yo, disculpadme, pero yo en ese mundo de la improvisación y ese mundo de falta de técnica y falta de soporte de tradición pictórica, yo ahí no entro. Entonces, difiero un poco de todo lo que ahora hay algunas ramas que dicen es que hay que evolucionar, vale, evoluciona, pero dentro de un superar esa tradición, de una creatividad donde tú veas ahí un aporte a la sociedad, un aporte al futuro, un aporte como genios anteriores han hecho a través de la historia. Pero eso de sentarme yo y decir, esto que estás viendo aquí, que es un plato de macarrones, pues esto es tal y cual, y dar una explicación filosófica que no viene a cuento, eso es para comer y nada más. Entonces, ahí voy yo de la diferencia entre la técnica y lo otro, que yo no voy por otro lado. A veces si la explicación que dan no se entiende para nada. Y para nada, si es que no es eso. Entonces, si necesitas tanta explicación, pues cualquiera puede inventar una explicación de cualquier. Y luego hay disculpad que hable un poquitín, a lo mejor, pero es que hay un arte que estás viendo hasta maltrato de animales. Yo he visto cerdos que los han tatuado y los han expuesto. He visto abiertos en canal y todas las paredes llenas de sangre. Pero bueno, ¿estamos tontos o qué nos pasa? Vamos a hacer de eso llamar arte a un maltrato. Eso yo por lo menos no lo veo. Y estamos en las puertas del 3D, que va a ser una invasión. Bueno, ya ha empezado. pero por lo menos, no Porque sé, son máquinas. yo no estoy muy en desacuerdo con ciertas tendencias que llaman artísticas. Creo que la belleza, el encontrar al hombre y su espíritu y su trascendencia no tiene que utilizar elementos rutinarios. Esos elementos están hechos para otra cosa. Belleza, forma, pero con contenido. Claro. Se puede hacer No un tiene por qué ser, puede ser feo o no agradable a la vista, pero lleva un contenido que te llena, que te transmite. Es que con la excusa de querer provocar, bueno, pues ya la vida nos provoca demasiado. Perdón. Yo me centraría de momento en una serie de cuestiones mucho más elementales. Primero, las academias son fundamentales, pero son fundamentales porque toda persona necesita unos conocimientos como herramientas que te van a permitir luego poder avanzar en el ámbito en el que tú te mueves. Si no tienes esas herramientas, va a ser difícil, por lo menos, que te puedas proyectar con todas tus capacidades. No digo que no puedas hacerlo, digo que tus capacidades siempre quedarán mermadas. Entonces, es fundamental. Dicho esto, no debemos de perder parámetros que son fundamentales dentro del mundo de la creación. El mundo de la creación es algo que tiene que ver con uno mismo
que uno interioriza desde su propia realidad y además en la más absoluta soledad, abrazado siempre por los silencios. Dicho esto, la creación, al final, como la vida es síntesis, cuando tú has aprendido esas técnicas y tú solo, contigo mismo, en tu soledad, empiezas a trabajar, a buscar, no a decir o a querer decir nada a nadie, porque nadie existe, quiero decir, cuando te preguntan, ¿tú pintas para los demás? ¿Quién es los demás? ¿Cómo pones cara, cómo pones cuerpo a los demás? No, tú estás solo contigo mismo y tú estás solo con tu propia necesidad de crear. A partir de esa realidad puedes utilizar la realidad que nos circunda, ver qué es en ese proceso lo que a ti te dice a nivel sentimental. De ahí llegas siempre en la búsqueda de la síntesis. La vida al final es síntesis. La abstracción desde esa óptica con la figuración son la misma realidad, son dos realidades de la misma moneda. Yo siempre pongo un ejemplo para poder entender cómo, si lo necesitas en tu camino hacia tu propia existencia como creador, en la búsqueda de la síntesis, ¿cómo puedes quedarte? Puedes buscar desde la realidad esa que tienes simplemente a elementos puramente discursivos pero intelectuales. Y pongo un ejemplo. Cuando uno coge una rosa, corta una rosa y se la acerca a la nariz, después de observar las formas, los colores que tiene, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos y la esencia la aspiramos, porque eso es lo que queda. Eso es hacia donde vamos. Todo creador, a la síntesis. Hay que aislarse, entregarse. Qué bien hablas, Javier. Sí me gustaría matizar una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeros. Y creo que esta pregunta que has hecho es sumamente importante. Además, es la base prácticamente de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo del arte. Improvisación, sí, pero con un límite, el raciocinio a veces y la técnica en otras ocasiones, ¿no? Porque esto es como el traje nuevo del emperador. Yo digo muchas veces, pongo esta analogía con este cuento que es archiconocido, y si no conocen, pues es un niño que bueno, el emperador va desnudo, todo el pueblo lo aplaude, nadie ve que está desnudo, pero no porque no lo perciban, sino porque el que lo perciba es tonto, según lo que dice el rey, ¿no? Y es un niño el que dice, bueno, si el emperador va desnudo, y ya el pueblo dice, pues sí, pues debe ir desnudo. Bueno, pues esto en el mundo del arte también pasa. Es como lo que decíamos del plátano, la cáscara de plátano, que ¿quién se atreve a decir que este pintor o delante de todos vas a quedar mal? Porque, oye, es que este señor es reconocido a nivel internacional y tiene una trayectoria y un bagaje increíble. Pues no, es una cáscara de plátano. Entonces, muchas veces actuamos en el mundo del arte como el traje nuevo del emperador, y eso hay que erradicarlo, porque eso realmente nos desprestigia, devalúa el arte, no avanzamos. Claro, va en contra de los demás artistas. Claro. Pues sí que está para pensar mucho en cómo encontrar soluciones. ¿Y por qué está tan mal pagado el arte en general? Bueno, yo creo que el arte tiene que estar, primero el artista tiene que reconocerse a sí mismo su trabajo. Y a veces es difícil porque no es reconocido fuera. Entonces, claro, si no te reconocen fuera después de tanto esfuerzo, te cuesta mucho reconocerte a ti mismo, tu trabajo. Y entonces empiezas a decaer y a decir, bueno, pues esto, venga, esta exposición la voy a hacer gratuita. Yo entiendo una exposición cuando tiene una finalidad de una donación, que es algo interesante, importante, reporta y aporta, que dos palabras más bonitas. Pero cuando no tiene ese sentido, ¿mi trabajo qué vale? ¿Todas mis horas, mi sacrificio? ¿Un me gusta? No me vale. No me vale, y hay que ser franco, ¿no?, con la realidad. Y entonces creo que primero el artista tiene que empezar a creérselo, empezar a cobrar la primera exposición y luego ya
oye, pues seguir en esa línea, ¿no? Pues, de reconocimiento de tu trabajo. ¿Pensáis que está mal pagado en general o muy diferenciado? Yo creo que está muy diferenciado quizá. Muy también. diferenciado es lo que a mí Sí. me parece, porque hay... Sí, porque igual dos escuchas que venden borrados. obras por millones de euros como que se venden por, Como por- muy por pocos. injusto, un desbarajuste. Yo creo que se debe mucho el que esté mal pagado o poco pagado, porque yo creo que se vende poco. Aquí hay exceso de arte. Hay tantas plataformas por internet de venta de cuadros, muchísimas, que es sencillo llegar a obras baratas. Entonces, el comprador tiene un abanico enorme de compra barata y nos llega la venta de arte donde tiene que llegar finalmente, que es pues, a las exposiciones, a artistas que llevan un bagaje, una carrera, que es donde cuesta más vender. Y el pintor que sea barata hace un daño a los demás, claro, Claro, es exacto. fatal. Sí, eso es. ¿Cómo lo ve Román? Yo no he vivido de la Me pintura, estás así que dejando. poco tengo que aportar. Bueno, yo diría una cosa muy importante, que el artista pertenece a la sociedad en la que vive, somos componentes de esa sociedad, somos personas antes que artistas. Es la sociedad la que está marcando las pautas. En una sociedad donde el arte no está mirado con la intensidad a nivel popular. ¿Cuántas clases se dan entre los niños, entre los parvularios? ¿Cuántas veces se les lleva a ver exposiciones? ¿Cuántas galerías llenas de gente hay si están vacías? Es decir, tenemos una realidad que nos conforma, que nos habita a todos y que al mismo tiempo es la que nos está diciendo y nos está marcando las pautas. Y es normal, al final es una minoría, y en eso por desgracia no hemos avanzado tanto, es una minoría con capacidad adquisitiva la que puede dirimir. Y hay una minoría que es la que decide a partir de ahí sus propios parámetros para ver quién entra y quién sale. Y el que no entra está fuera de ese mundo. Y el resto, lo único que tenemos que hacer, y no es poco, subsistir. Subsistir. Dicho esto, el mero hecho de ser un artista y de tratar día a día, cada vez que te levantas, la necesidad de crear, de verdad que ya te compensa y te merece la pena todo. Pero no pidamos peras al olmo. La sociedad no da hoy para sí más, por desgracia. Efectivamente, además, el hecho de ya no pintar para las iglesias, pues ya se ha caído un cliente grande para las élites. Y además hoy día todos los diseños arquitectónicos no admiten ya cuadros ni pinturas. Entonces la pintura está relegada nada más que a coleccionistas que esperan dar el pelotazo y son los que dirigen por dónde tiene que ir el dinero y pagan verdaderas burradas por tonterías que no valen para nada. O sea que el equilibrio entre aunque haya mucha calidad, que es que se ve que hay mucha calidad, se tira por tierra porque dice, es que no estás aportando nada al mundo nuevo del arte. Y yo estoy harto de ir todos los años a Arco y ¿qué quieres que te diga? Ves muy poquita cosa que merezca la pena, nueva, que sea innovadora, que tenga calidad de verdad, que diga, está poniendo una pica en Flandes ante un mundo donde estamos un poco desconcertados. Y sin embargo, ves la mayoría de lo que allí abunda, unos precios, dices, madre mía, ¿y esto qué es? Entonces los precios no tenemos ni idea de cómo se tasan los cuadros. Mar, que hizo Bellas Artes, dice, los cuadros hay que tasarlos por centímetros cuadrados. Dices, vale, pero tú que sabes más de galería, tú explica esto. Sí, hay galerías, a mí me decían por tamaño, si hay figura, bueno, cuéntalo tú mejor. Bueno, la verdad que realmente suelo reportar los cuadros a las galerías. Yo lo que dirijo es el Museo de los Cuentos y la Ciencia, en Paredes de Nava, y otro museo en la Villa del Libro, donde sí, evidentemente se contempla gran parte de mi trabajo. Y yo las galerías sí que
a todos mis compañeros artistas siempre lo digo, ¿no? Hay que ir con buenos galeristas porque hay cada cosa que evidentemente muchas veces son cosas abusivas porque se abusa del interés, de la intención del artista, de la buena fe, ¿no? Porque yo creo que todo el que se mueve en el mundo del arte pues tiene una buena fe y de eso a veces se abusa. Entonces, yo las galerías o en las ferias en las que he podido participar he estado muy bien asesorada. De hecho, ya he buscado un asesoramiento extra. Me hubiera encantado estudiar Bellas Artes, hice Derecho, no tiene nada que ver, pero bueno, yo creo que con lo mío y con lo que me aportan la gente que me lleva, pues bueno, pues ahí estamos y trabajando duro, pero bueno, necesito ese apoyo para que ellos me guíen por el buen camino, por así decirlo, en el mundo del arte. Es como un núcleo, pero veo Sí. mucho desfase, que falta un Sí. equilibrio, Sí. pero ¿quién va a controlar este equilibrio? Es muy complicado. Sí, es complicado. Además, yo lo mío fue un golpe de suerte, por así decirlo, porque yo empecé exponiendo bueno, pues a nivel nacional, a nivel local, en mi tierra, en Valladolid. Y luego, pues claro, cambié un día el perfil de Facebook, puse un cuadro realista y de repente pues, me llama una de las mejores galerías de Nueva York y dices, ¿qué? Yo lo primero que hice fue abrazarme a mi madre, que era la que tenía más cerca. Digo, esto es una broma, en mí no se han fijado, digo, esto es mentira. Y bueno, pues claro, es un mundo nuevo. Empiezas a descubrir que los cuadros no se mandan en una caja de cartón como yo quería mandar, todo ilusionada y corriendo y ya verás lo que voy a triunfar yo y no sé qué. No, hay que tener los pies en el suelo. Empecé ya a trabajar con las cajas de madera, que yo no tenía ni idea por aquel entonces. Y bueno, poco a poco te vas dando cuenta de los obstáculos, vas proyectándote más y más. Y bueno, ahí es un poco un pequeño resumen. Aplícate el mundo de las NFTs, que no necesitas cajas de madera hoy día. Sí, ahora ya, mira, lo más práctico es enrollar los lienzos, como decía mi compañero Juan Carlos, que es artista, fantástico artista, así que sí. Claro. Sí, por supuesto. Además, el arte, yo creo que además nos permite proyectar buenas causas. Es decir, yo intenté poner de relieve el papel de la mujer científica. ¿Y por qué? Porque yo he hecho muchas exposiciones científicas, pero claro, digamos que nunca había reparado en que nunca había puesto una mujer científica. Y no porque quiera que las mujeres sobresalgan más que los hombres, sino simplemente paridad. Y claro, o sea, ni más ni menos, igualdad. Y claro, con la exposición, con el Museo de los Cuentos y la Ciencia, que tenemos en Paredes de Nava, que es una iglesia desacralizada, pues ahí conseguí hacer esa proyección, ese poner de relieve el papel de la mujer científica. Pero como la mujer científica, hay 1001 causas que podemos poner de relieve a través del arte. Entonces, eso es fantástico, la oportunidad que nos da. Hay muchísimas mezclas muy curiosas, porque también el arte en la psiquiatría es apasionante, es muy profundo. Tengo un amigo, un experto en ese tema, jefe de psiquiatría en el Ramón y Cajal, me pasa unos libros y me los dedica y tal, y están trabajando mucho en ese tema. Son maravillosos, espectaculares, muy profundos, y es como otro mundo, hay muchos submundos. Sí, muchísimo. A ver si tenemos tiempo para la pregunta. ¿Creéis que peligran las galerías de arte? Sí. Bueno, de hecho, ya ¿Sí? muchas han desaparecido en Madrid. Y con lo que hablaba Román antes de la inteligencia artificial, los NFTs y demás, pues creo que van a quedar pocas, eso es verdad. Y eso es una de las razones por las cuales el arte, lo que hablábamos antes, de que se vende a niveles desproporcionados o no se vende, porque cada vez hay menos sitios donde acudir a poder comprar arte, de verdad. Son muchas galerías que han cerrado en Madrid ya, sí. Sí, lo ves así también. Yo sí, yo creo que las galerías tienen que tener un equilibrio. Creo que los grandes galeristas son los que realmente tienen ese equilibrio, es decir, no vale todo. Es decir, no por ganar más puedes coger todo. Creo que hay que tener, las obras tienen que pasar un examen crítico. Esto vale, esto no vale, pero esto no vale, fuera, descartado. O sea, es como todo. O sea, si este señor se ha esforzado, ha hecho un cuadro maravilloso, abstracto, figurativo, lo que quieras, en cualquier estilo, pero bueno, cógele. Pero no me cojas una persona
que ha dicho, es que yo estaba inspirado, me levanté un día, interpreta. Bueno, perdona, interpreta, sí, pero nos quedamos cortos, que es a lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces creo que tienen que, para valorarse también las galerías, no vale todo, tienen que tomar un buen criterio, y yo creo que eso las puede dar un poquito más de peso, que hoy en día se coge absolutamente todo, muchas veces. O regular, porque algunas es tan caro para el artista Claro. exponer que se rinden. Porque también se paga por exponer. Sí, sí, claro. Y algunos me dicen, bueno, algunos sí se rinden, les derrumba esta idea, algunos no es tan asequible. Cuéntanos, Javier. Un poquito, bueno, las galerías tienen graves problemas, pero uno de ellos en nuestra sociedad es que hay la parte didáctica. El pintor no puede dedicarse a explicar su obra porque tiene que crear, tiene que haber medios que se encarguen de la parte didáctica para que el gran público sea capaz de entender, de somatizar y después de disfrutar, que es lo más importante, porque si no llega a disfrutar de la obra de arte es imposible hacerse entender desde esa óptica. Lo demás todo son los márgenes en los que vivimos. Yo tengo 2 experiencias vitales que me hicieron poner los pies en el suelo. Cuando era muy joven, una galería me dijo, ay, está muy bien, pero tranquilo que eres joven. Como diciendo, vuelve cuando ya no seas joven. Cuando tenía 50 años me di cuenta que lo que valía era la juventud, porque era lo que se potenciaba. Es el mundo en el que vivimos. Y ese mundo es el que te trastea, pero en el mejor de los sentidos. Cuando tú eres capaz de asumirlo, dices, bueno, por encima de todo, estoy yo como artista íntegro, pero íntegro para mí mismo, porque yo en mi necesidad de crear voy a seguir trabajando. Al margen de esa realidad que te viene impuesta por la sociedad. Por cierto, luego efectivamente en las galerías, pues es que hay de todo en la vida del Señor. Yo en un cuadro que vendí en Nueva York me enteré 5 meses después y el galerista nunca me lo pagó. Bueno, es que la vida es esa, es así y es la realidad, el día a día al que nos sometemos los artistas. Por eso digo, ante todo la integridad, ante todo tener claro que como personas, como seres humanos, necesitamos articularnos para generar un discurso estético, pero no pensando en nada ni en nadie, sino como una afrenta. Es como que te pones delante del espejo, tú te miras a ti mismo y vas a ver qué soy capaz de hacer yo con estos elementos que tengo, en este caso la pintura, la escultura, con la escritura, con este papel y este lapicero, qué soy capaz de decirme, pero decirme yo a mí mismo. Porque luego no olvidemos nunca que en el caso nuestro, como pintores, cuando el cuadro le da por terminado, por cierto, algo dificilísimo de determinar, el cuadro cobra vida. Y a partir de ahí, lo que se genera, en el mejor de los casos, es un diálogo entre el cuadro y la gente. Tú ya estás aparte. En el mejor de los otra sentidos. fase, sí. Es verdad, es otra fase. Ya cuando has decidido terminarlo del todo, ya. Y tiene vida propia. Qué curioso, sí, sí. Muchísimas gracias a todos.